Buenas tardes a todos, qué bueno que continúan siguiendo el curso. Ahora me voy a enfocar en el diseño de cimentaciones con LRFD y vamos a usar como ejemplo el reglamento de la Ciudad de México. Bueno, recordando rápidamente, la filosofía de diseño por LRFD se basa en la utilización de factores de carga y factores de resistencia. Compara las resistencias disminuidas contra las cargas aumentadas. Si se cumple con esa desigualdad, es decir, que si la carga aumentada es mayor que la resistencia disminuida, o como está en la ecuación, la resistencia disminuida es menor que la carga, que la carga, sí, que la carga aumentada tiene que ser menor que la resistencia disminuida. Sí, la resistencia disminuida. Entonces, lo que tendremos que buscar en el reglamento será cuál va a ser el factor de carga que hay que aplicar, que va a ser mayor que uno, o por lo menos uno, y el factor de resistencia, de reducción de la resistencia, que tiene que ser menor que uno, menor o igual que uno. Bueno, vamos a resolver el ejercicio, el mismo ejercicio que veíamos en el caso del reglamento de Guadalajara, pero ahora para las normas técnicas de la Ciudad de México. Y vamos a tratar de reutilizar los recursos que ya tenemos, es decir, el formato de la hoja de Excel que ya habíamos generado. Bueno, primero que nada, hay un antecedente que es importante mencionar. Las normas técnicas de la Ciudad de México tienen una revisión que se acaba de lanzar hace casi un año, a finales del 2023. Entonces es importante que nos actualicemos porque existen algunas consideraciones adicionales que, eh, que hay que actualizarse en ese reglamento. Las normas técnicas se pueden descargar desde la página del Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México. Está la liga de las normas técnicas complementarias, es la fuente oficial y de ahí hay que descargarlas. Bueno, a ver, primero que nada, las normas técnicas vienen por capítulos. Para los que nunca habían tenido la oportunidad de acercarse a las normas técnicas de Ciudad de México, vienen los criterios generales de diseño, el diseño por viento, cimentaciones, acero, concreto, madera, mampostería, evaluación y rehabilitación, revisión y sismo. Nosotros nos vamos a enfocar nada más en la parte de cimentaciones. Y la parte de cimentaciones, un dato importante que hay que revisar es lo siguiente, pues, para los que no tienen, para los que son de Ciudad de México o estudiamos en la Ciudad de México, esto pues nos lo mencionan los profesores siempre porque es la base, pero para los que no, este es el mapa de la Ciudad de México. Es un mapa de zonificación geotécnica que viene dentro de las normas técnicas complementarias. Dentro de este mapa se identifican tres zonas. La zona 1, que es esta zona que es blanca, color blanco con crucecitas, es una zona de lomas y principalmente tiene suelos pues, arenosos, suelos friccionantes. En su mayoría son esos suelos. Por supuesto hay que hacer la investigación geotécnica, pero principalmente se encuentran estos suelos. La zona número 3, que es la de gris clarito, es una zona que antes era lago. El lago en la Ciudad de México abarcaba una gran parte de lo que ahora es la ciudad. Y en esas zonas podemos ubicar suelos arcillosos de muy alta compresibilidad y muy baja resistencia. Y la llamada zona 2 se llama zona de transición, en la que prácticamente nos podemos encontrar una intercalación de estratos de las dos otras zonas. Es un intermedio. Por supuesto, aquí jugará un papel también muy importante la exploración. Este mapa se ha llevado a cabo, hasta donde yo tengo entendido, por parte del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Eh, Entre ellos, por ejemplo, el doctor Gabriel Obinet. Incluso hay un libro del subsuelo de la Ciudad de México del doctor Marsali Massari, que nos podemos referir si queremos entender desde dónde salen estas zonificaciones geotécnicas.
Pero básicamente es eso. En la zona gris clarito esperaremos unos suelos arcillosos, muy blandos, muy compresibles. Y en la zona de crucecita, la zona 1, esperaremos unos suelos friccionantes. Y en la 2, pues una intercalación de ambos. Bueno, ¿por qué es importante este comentario? Porque este mapa nos lo vamos a llevar tanto para la parte desde investigación del subsuelo, como asentamientos permisibles, como capacidad de carga. Vienen más mapas de información importante, por ejemplo, zonas de potencial agrietamiento que debemos de considerar para llevar a cabo nuestro diseño y sobre todo para prever la cimentación más adecuada. Miren, aquí de aquí en adelante va a haber mención sobre las zonas 2, zona 3 o zona 1. Ya tenemos que llevarnos en la mente que la zona 3 es la peorcita, la de arcillas, y la zona 1 es la de lomas de suelos friccionantes. Bueno, desde la exploración también aquí dice que es diferente en función de la zona. Miren, zona 1 o zona 3. Zona 1 o 2 y 2 o zona 13. Bueno, pero ahora nos vamos a centrar en la capacidad de carga. Ya para la parte de la capacidad de carga me voy a tener que venir más abajo. De hecho, agregaron muchas cosas en esta norma, incluidos estos mapas muy ilustrativos que se habían presentado en muchas conferencias, pero ahora por fin los vemos en las normas técnicas. Y podemos ver, por ejemplo, el hundimiento regional que se tiene en diferentes zonas de la Ciudad de México, con hundimientos regionales de hasta, aquí dice la zona roja, 40 centímetros por año. Es un hundimiento que yo creo que pocas veces se ve en otras partes del mundo, pero este hundimiento es el que se observa y bueno, principalmente es por el fenómeno de consolidación regional debido al incremento de presión de poro que genera, perdón, a la reducción del presión de poro que genera la extracción de agua del subsuelo y por lo tanto genera un incremento de esfuerzos efectivos que ocasiona un asentamiento regional, pero más afectado en las zonas rojas. Y ahora sí, sobre la seguridad de las cimentaciones. Bueno, aquí se dicen los estados que se deben revisar. Por ejemplo, dentro de los estados límites de falla se debe evitar la flotación, la falla local y general del suelo, que básicamente esto es la capacidad de carga, y la falla estructural también de los elementos de cimentación. Debe de asegurarse que no flote, porque en muchas zonas el agua está muy superficial, el nivel freático. Debe de revisarse que no ocurra una falla local y que no en el suelo y que no ocurra una falla de la cimentación, de la estructura de la cimentación. Vienen muchas consideraciones que hay que hacer para diseñar en Ciudad de México. Debemos leer minuciosamente el reglamento y más ahora que se han agregado varios puntos importantes. Aquí es la parte de asentamientos. Algo como que adelantaremos es que, por ejemplo, para asentamientos en las zonas de la zona 1, la zona 1 es en suelos de lomas, en suelos friccionantes, se permiten hasta 2.5 centímetros o 5 centímetros en construcciones aisladas, que es lo normal en muchos otros sitios, por ejemplo en Guadalajara, pero en zonas 2 y 3 se pueden permitir hasta 15 centímetros de asentamiento cuando tienes vecinos y hasta 30 centímetros de asentamiento cuando no tienes otros vecinos. Y esto prácticamente es porque si no se permitiera esta licencia, serían prácticamente inconstruibles los diferentes tipos de cimentaciones. Voy a corroborar que se esté grabando nada más. Sí, todo bien. Bueno, ahora sí, para el diseño, aquí se dice que se tiene que diseñar para acciones permanentes más acciones variables. Miren, dicen que las acciones variables se considerarán con su intensidad media para fines de cálculos de asentamientos o movimientos a largo plazo.
¿ok? Para la revisión de estado de límite de falla se considera la acción variable más desfavorable con su intensidad máxima y las acciones restantes con intensidad instantánea. Ok, ok. Bueno, eso es con respecto a los factores de carga que se tendrán que considerar. Segundo tipo de combinación dice acciones permanentes más acciones variables con intensidad instantánea y acciones accidentales, viento, sismo. Con este tipo se revisarán los estados límite de falla y estados límite de servicio asociados a formaciones transitorias. Bueno, viene también que hay que revisar la fricción negativa, es decir, bueno, no me voy a meter en esto, esto es de cimentaciones profundas o cajones de cimentación. Esto no lo vamos a ver en este curso, escapa del alcance del curso, pero es un punto importante a revisar. Bueno, ahora sí, factores de carga y resistencia. Los factores de carga, que aquí entramos ya en el RFD, que deben aplicarse, son, dice, los indicados en la sección 3.4 de las normas técnicas complementarias de acciones. 3.4. 3.4. Miren. De acciones. Acciones. Bueno, esto es parte de la revisión estructural. ¿Vale? Ahí el estructurista tendrá que revisar las combinaciones de carga que tendrá que utilizar. Pero aquí dice que para la revisión de estados límites de servicio, es decir, no sobrepasar el asentamiento máximo permisible, el factor de carga tiene que ser unitario para todas las acciones. Es decir, se tendrá que usar entonces carga muerta más peso propio más carga viva media, que es según lo que dice aquí. Aquí dice aquí dice con su intensidad media para fines de cálculos de asentamientos u otros movimientos a largo plazo. Entonces tendrá que ser así. Y para los estados límite de, perdón, la acción por peso propio y de la supresión se considerará con un factor de carga unitario. ¿Ok? Si hay unas cimentaciones con una fuerza inclinada, piden hacer estas dos revisiones. Entonces, como ven, estas normas técnicas son mucho más rigurosas y mucho más detalladas a la hora de solicitar hacer o indicar cómo debes hacer la revisión de capacidad de carga. Dentro de los factores de carga, entonces, estarán los presentes en las normas técnicas complementarias de acciones, los factores de capacidad de carga para las acciones permanentes y accidentales. Mientras que los factores de resistencia, que son estos, serán determinados a partir de estimaciones analíticas o pruebas de campo. Sin embargo, viene señalado directamente cuál es el factor de reducción de la resistencia. Aquí dice, para zapatas de cualquier tipo en zona 1, zapatas de colindancia a menos de 5 metros de profundidad en zonas 2 y 3, y pilotes y pilas apoyados en un estrato friccionante. El factor de reducción de la resistencia 0.65 para los otros casos. Prácticamente aquí lo que quiere decir es que en suelos arcillosos y en zapatas de colindancia a más de 5 metros de profundidad en zonas de 2 y 3, o para zapatas en el centro de la construcción en zona 2, y pilotes que no estén apoyados en un estrato friccionante, el factor de reducción de resistencia es mayor. Aquí es importante pensar qué está pasando. El factor de reducción de la resistencia menor castiga más la cimentación. Es decir, aquí no se castiga tanto a las cimentaciones en suelos blandos, principalmente porque ya tienen una resistencia muy baja. Estamos hablando de resistencias muy bajitas, por ahí del orden de 2 a 4 toneladas por metro cuadrado, a lo mejor de cohesión en esos suelos, y unas deformaciones grandísimas en la parte de asentamientos por consolidación. Entonces ya está muy débil. Si lo castigáramos mucho más, igual serían estructuras pues económicamente
no sería económicamente factible. Bueno, ahora sí, aquí están los factores de reducción de la resistencia y los factores de carga. Aquí dice que los tendremos que revisar en la parte correspondiente a acciones. En otra ciudad donde tocara hacer diseño por el RFD, se tendrían que revisar lo indicado para factores de carga y resistencia. Es lo principal que hay que hacer. Bueno, ahora sí. Después dice que para la revisión de estados límites de falla y de servicio en cimentaciones someras, es decir, en cimentaciones superficiales, será necesario contar con la geometría de los elementos de cimentación, producto de un diseño geotécnico preliminar, así como una bajada de cargas de la estructura. No obstante, esto no se hace en este orden. Normalmente lo que se hace es el diseño geotécnico se presenta diferentes propuestas porque se hace primero y luego el cálculo estructural calcula las cargas con factor de carga y revisa qué propuestas de las que presentó el estudio geotécnico son las apropiadas para cada columna o para los muros o si es losa de cimentación o cajón, cuál sería la mejor. Al final también conlleva un trabajo en conjunto de la mano del ingeniero geotécnico y estructural para definir la propuesta definitiva de la cimentación. Eso seguramente lo va a decir después. Bueno, el estado límite de falla. La ecuación del LRFD es esta, de hecho. Dice, para cimentaciones someras se verificará el cumplimiento de la desigualdad siguiente para las distintas combinaciones de posibles acciones verticales. Es decir, la suma de las cargas con el factor de carga, aquí dice suma de las acciones verticales a tomar en cuenta en la combinación considerada a nivel de desplante afectadas por su respectivo factor de carga, entre el área del elemento de la cimentación, es decir, esto que está aquí es una carga unitaria, es decir, una carga por metro cuadrado. Tiene que ser menor que R, donde R es la capacidad de carga unitaria reducida, es decir, afectada por el factor de la resistencia. Aquí no está escrito, pero aquí está dentro el factor de reducción de la resistencia, como vamos a ver a continuación. Miren, aquí está lo que yo les comentaba, que dice que el diseño, para fines de diseño es necesario que el ingeniero geotecnista proporcione al diseñador estructural un valor preliminar de presión de contacto máxima recomendable bajo la cimentación, determinado a partir de las propiedades de carga y resistencia y de formación de las unidades estratigráficas involucradas. Básicamente está diciendo, primero se hace un diseño geotécnico con geometrías típicas y luego el estructurista hace un dimensionamiento preliminar de la cimentación. Al final, aquí dice que van a ajustarse las dimensiones hasta que se cumplan tanto con los estados límites de falla como con los estados límites de servicio a partir de la comunicación entre el geotecnista y el estructurista. Y dice algo importante, es que para evaluar la resistencia del suelo se tienen que usar, aquí dice, al menos 2 de los siguientes métodos. 1. Métodos analíticos. Vamos a echar un vistazo. Aquí prácticamente son ecuación de capacidad de carga. Lo que dice el reglamento es para suelos cohesivos, es decir, zona 3 o zona 2 con que sea un estrato de suelos cohesivos, es la primera ecuación, y la de suelos friccionantes es la segunda ecuación. Que en realidad, si nos fijamos bien, esta ecuación no es otra cosa más que la ecuación de capacidad de carga, como la ecuación de Terzaghi, pero separada, es decir, despreciando del lado de la seguridad, despreciando en suelos cohesivos la resistencia debido a la fricción del suelo y en suelos friccionantes la resistencia debida a la cohesión. Aquí se asume que no hay C por NC y aquí pues se asume que no hay incremento de capacidad de carga debido a la fricción del suelo. Se desprecia. Y se desprecia también prácticamente porque por lo menos a corto plazo, que son a corto plazo, que son la condición más desfavorable generalmente de carga, que es lo que vamos a ver aquí.
que dice que es la cohesión, por ejemplo, el primero, la cohesión aparente del suelo determinada a partir de un ensayo triaxial no consolidado no drenado. Un ensayo triaxial no consolidado no drenado, como muchos de ustedes saben, se va a realizar en un suelo para simular las condiciones a corto plazo, es decir, como si llegamos y construimos en un suelo y no permitimos que se disipe el exceso de presión de poro por la sobrecarga, y en ese caso prácticamente no existe fricción en estos suelos en la Ciudad de México, en suelos arcillosos por lo menos. Sin embargo, en una triaxial consolidada, sí existirá un cierto ángulo de fricción interna, pero ese comportamiento en realidad refleja el comportamiento del suelo a largo plazo, que aquí lo que nos dicen es que no se debe tomar en cuenta esos parámetros para el diseño. Para el diseño hay que tomar en cuenta lo más desfavorable, que es el triaxial UU. Y de hecho aquí es rigurosa o tajante totalmente. Dice, la cohesión se debe determinar con una triaxial UU y se acabó. No te deja espacio para otra forma. Y está bien, pues nada más es muy clara, ¿no? Por ejemplo, aquí es C por NC por FR, el factor de reducción de la resistencia viene aquí, más PV, donde PV es la sobrecarga del suelo, dice la presión vertical a la total a la profundidad de desplante, es decir, la sobrecarga. Esto es como un DF por gamma, gamma por DF es eso. Y en la otra parte, en suelos friccionantes, es PV con rayita, testada, le dicen a esta PV. Dice presión vertical efectiva a la misma profundidad. Es decir, aquí descontando la presión de poro. Si hubiera nivel freático, habría que descontar la presión de poro. Por NQ menos 1, factor de capacidad de carga NQ, por gamma B, por un medio de gamma, por B por N gamma. Ven, esta es la otra parte de la ecuación de capacidad de carga. Q por NQ más un medio de gamma por N gamma. Multiplicado todo eso por el factor de reducción de la resistencia más la sobrecarga a la profundidad de desplante. Es decir, gamma por DF. Y bueno, aquí vienen cómo calcular las expresiones de los factores de capacidad de carga. Y aquí dice que en caso de tener nivel freático, aquí dice la evaluación de las propiedades mecánicas del suelo deberá ser la más desfavorable durante la vida útil. En caso de que el ancho B de la cimentación sea mayor que la profundidad del nivel freático, se debe de usar una corrección del peso volumétrico, que es esta. Aquí dice donde gamma es el peso volumétrico sumergido en las profundidades Z y B entre 2 por tangente de 45 más bien entre 2 y gamma m es el peso volumétrico del suelo arriba del nivel freático. Un comentario, aquí dicen que cuando la cimentación desplante abajo del nivel freático, los concretos deberán satisfacer los requerimientos de normas técnicas complementarias de concreto. Bueno, en caso de combinaciones de cargas excéntricas, si se fijan aquí, por ejemplo, en solicitaciones sísmicas, se deben de ocupar un B' en lugar de B. Y después de este video ya vamos a ver ahora sí qué es ese B' y esta A', que son dimensiones reducidas cuando existen cargas excéntricas o cuando existe momento en la cimentación. Bueno, estos son métodos analíticos. Dice que también en cimentaciones someras en un estrato blando se tomará en cuenta la posibilidad de falla por extrusión. Y aquí viene otro factor de resistencia. A pesar de que sea un suelo blando, aquí el factor de resistencia es 0.65. No se crean, es 0.65 en suelos de zona 3 de por sí. Para roca indican esta otra ecuación, también muy válido. Y otro de los métodos, acuérdense que decía primero el reglamento que hay que revisar por lo menos dos. Dice, uno, métodos analíticos. Otro, métodos basados en pruebas de campo. Otro, métodos de análisis límite.
Los métodos de análisis límite. Se pueden estudiar posibles fallas locales. Ajá. O en caso de cimentaciones sobre taludes, se verificará la estabilidad de la cimentación y del talud recurriendo a un método de análisis límite. Ajá. Ok. Dice, ok. Por ejemplo, se tendrán que hacer los círculos de falla del talud. Por ejemplo, Bishop, ¿cuáles son? Bishop, Fellenius, Morgenstern Price, todos esos. Métodos de modelación numérica. Por ejemplo, elementos finitos o similares, que son diferencias finitas, elementos distintos, dependiendo de lo que se requiera modelar. Dice que para revisar la seguridad cuando las condiciones geométricas y estratigráficas del problema resulten complejas, por supuesto. Las soluciones analíticas llega el momento que ya no dan. Por ejemplo, si hay un túnel y un edificio grande a un lado y hay que construir abajo del nivel freático, llega el momento en que las soluciones analíticas ya no dan. Y hay que usar con cuidado, pero ahí se tendrá que recurrir a un modelo numérico. Y también métodos de pruebas de carga en campo. También dice que se puede estimar la resistencia unitaria a partir de pruebas in situ. Métodos basados en la experiencia local. Aquí dice que no se puede basar solamente en experiencia local, pero los resultados de los incisos anteriores sí siempre deben compararse con la práctica local. Aquí lo que no dice es cuál es la resistencia reducida, que es lo que comúnmente se obtiene. Que desde mi punto de vista, bueno, si van a dar esa recomendación de la práctica local, ajá, pero ¿cuál es la práctica local? Bueno, nada más estaría interesante si se agregara, ¿no? Luego, hace varias consideraciones. No deberán desplatarse zapatas aisladas en depósitos de limos no plásticos y arenas finas en estado suelto o saturado por la pérdida parcial de la resistencia bajo soluciones sísmicas. Según entiendo, esto es prácticamente licuación, posibilidad de licuación. Y dice tener en cuenta pérdidas de resistencia, cambios volumétricos ocasionados por las vibraciones de maquinaria. Esto es importante para suelos no cohesivos de compacidad baja o media y condiciones severas de vibración. El factor de resistencia deberá tomarse igual a la mitad del definido en 3.3 para las condiciones estáticas. Es decir, castigar el factor, lo que indican aquí es castigar el factor de seguridad todavía más en caso de que se vaya a tener una condición intensa de vibración. Ok, en caso de presencia de galerías, esto es decir, cavernas u oquedades, son como túneles, porque este comentario se hace principalmente porque en el poniente de la Ciudad de México había bancos de explotación de materiales, y para eso se hicieron túneles y cavernas, y en varias zonas existen todavía esos túneles. Es decir, puede haber un suelo bueno, pero si se tienen estos túneles se tienen que considerar en la propuesta de cimentación para que no colapse de manera súbita y haya un daño estructural en el edificio y pues en los vecinos, en todo. Sería desfavorable. Bueno, no se desplantarán cimentaciones superficiales en suelos blandos agrietados. Fíjense que esta parte yo la veo difícil en algunas zonas porque pues prácticamente hay zonas grandes que tienen suelos blandos agrietados, pero supongo que puede ser en referencia a construcciones grandes, no a construcciones pequeñas. Si son casas, pues el terreno está así, pues se construye así. No sé esta parte, y sobre todo si se estima que puede seguir evolucionando un hundimiento regional. Bueno, sigamos. Estado límite de servicio. Bueno, aquí ya serán asentamientos. No nos interesa en el día de hoy revisar eso. Vamos a enfocarnos entonces en lo siguiente. Vamos a aprovechar nuestra hoja de capacidad de carga que ya habíamos generado para las cimentaciones superficiales en Guadalajara.
Nada más le cambié el nombre, ahora se llama Filosofía LRFD, perdón, LRDF. Me traicionó que antes CDMX era LRDF, pero LRFD, Load and Resistance Factor Design, de la CDMX 2015. Miren, aquí me traicionó también el subconsciente. No es 2015, es 2023. Creo que las normas técnicas complementarias anteriores eran las de 2015. Y ha habido varias revisiones en Ciudad de México, se actualizan constantemente y es trabajo de muchos ingenieros, eh, por ejemplo, del Instituto de Ingeniería. Y y bueno, es bueno, es grato ver que haya una preocupación por actualizar constantemente esas normas y deberían ser todas. Aquí es una lástima que en Guadalajara no las hayamos podido actualizar todavía. Pero, pero bueno, entonces vamos a continuar eh, con el cálculo del RFD. Entonces, además tendremos que indicar cosas, consideraciones adicionales. Este es para LRFD, pero además va a ser para SUE. Como tendremos que usar un factores de carga y de resistencia, tenemos que definir cuál es el caso que vamos a utilizar. Verificación de la seguridad de las excavaciones. Ya me pasé. Me voy a regresar así, va a ser más fácil. Y desde acá, factores de carga y resistencia. Aquí está. Miren, entonces primero deberemos cumplir esta ecuación. Voy a ir pegando aquí con los recortitos que son como consideraciones que dice el reglamento. Entonces, se deberá verificar que se cumpla esa desigualdad. Y nosotros lo que en realidad vamos a calcular es esta R, que la R se puede calcular, aquí dicen métodos analíticos, con estas ecuaciones. Y vienen los factores de carga y resistencia, esos venían arribita. A menos que vengan aquí. No, esos los factores de la resistencia ya no se mencionan aquí. Eso es lo que luego tienen las normas, que hay que irse para arriba y luego para abajo y estar moviéndose de un lado a otro en las normas. Hay que tener mucho cuidado nada más. Aquí están los factores de carga y resistencia que se tendrán que considerar. Ahí está. Factores de resistencia. Y los siguientes factores de capacidad de carga. En este nos quedamos aquí. Ahora vamos a poner estos otros de acá. Hasta acá. Vamos a jalar estos datos. Vamos a hacer un zoom out para que quepa todo esto. Alejarnos. Bueno, pongo aquí lo de los factores de carga, de la resistencia, perdón, aquí a un lado. Factores de carga y resistencia aquí a un lado. Y pongo esto. Ahí está. Ahora sí. Déjenme ver cómo andamos de tiempo. Ya llevamos 34 minutos. Ahí vamos un ratito. Ok. Vamos a hacer primero la de suelos cohesivos. Aquí dice, para cimentaciones desplantadas en suelos cohesivos. Vamos a poner entonces aquí otra parte. Le vamos a poner para cimentaciones desplantadas en suelos cohesivos. Se tendrá que cumplir esta ecuación de aquí. CU por NC por FR por PB. Es decir, aquí no va a haber un phi, aquí va a haber un
Aquí C no se llama C, se llama CU, donde CU es la cohesión aparente a partir del triaxial no consolidado no drenado. Como valor de prueba vamos a poner 2, que más o menos por ahí debería andar la cosa seguramente en la Ciudad de México. El ángulo de fricción interna no ponemos el factor de reducción de la resistencia, que para suelos cohesivos aquí le ponemos FR. Ya sé por qué se ve así. Se ve así porque aquí está la fuente symbol, se llama. ¿Qué será más fácil? Copiamos y pegamos aquí. Ahí está. El factor de reducción de la resistencia, vamos a ponerlo, por ejemplo, 0.335. Si aquí tenía redondeado, 0.35. Aquí dice, voy a poner este párrafito aquí para que no se nos olvide que el factor de reducción de la resistencia ¿dónde lo pongo? Lo pongo aquí arriba nada más. El factor de reducción de la resistencia es 0.35 para, aquí dice, para zona 1 y 0.65 para los otros casos. Entonces, perdón, vamos a suponer que estamos en zona 3, 65. Y aquí anotamos verificar en la NTC 3.3.3. Este factor de reducción de las resistencias debe verificar cuál tenemos que usar en función de la zona en la que estemos desplantando y el tipo de cimentación que estemos proponiendo. Pero para fines de cálculo vamos a suponer un factor de reducción de la resistencia de 0.65, que equivaldría a una zona 3, por ejemplo, una zona de lago. Luego, gamma, aquí vamos a usar solo un gamma. Gamma, el peso volumétrico del suelo debajo del nivel de desplante de la cimentación. Y PV, la presión vertical total a la profundidad del desplante por el peso propio. Bueno, aquí se me olvidó cuál habíamos puesto de gamma 1, que era arriba, cuál era arriba y cuál era abajo. Siempre se me olvida. Pero este PV tendrá que llevar el nivel de desplante arriba de la cimentación. Le vamos a agregar un comentario, una nota, que este va a ser arriba del nivel de desplante y el otro va a ser abajo del nivel de desplante. Para que no se nos vuelva a olvidar, abajo del nivel de desplante. Esta convención que estamos proponiendo. Vamos a ver estos pesos. Vamos a mantenerlos. Se me hacen un poquito altos para el suelo de la Ciudad de México. Vamos a poner 1.2 y 1.3. 1.5 dB, 2.5 dL, la profundidad de desplante 2.5, y aquí no hay un factor de seguridad. En este reglamento nos olvidamos del concepto de factor de seguridad, que no se tiene. Aquí recordemos es factor de reducción de la resistencia. Y ahora viene lo siguiente. Dice que hay que usar esta ecuación. Voy a hacerle un zoom para ver si se alcanza a distinguir más clarita esta ecuación. Y si no, pues la escribo. Para que quede bonita nuestra hoja. Insertar ecuación. Como ven, y yo siempre les explico a mis alumnos, nuestras ecuaciones que utilizamos no son difíciles. Realmente lo difícil en la geotecnia probablemente es qué ecuación usar, qué pruebas usar y por qué las estamos usando. Y no usarlas indiscriminadamente, no pensar que siempre vamos a usar pruebas triaxial U o siempre vamos a usar
a partir de correlaciones SPT. No, hay que razonar qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo así. Yo creo que es el consejo más importante. Y seguir los reglamentos que nos van a guiar para ello. Entonces, muchas veces desde la exploración, por ejemplo, ¿qué pruebas voy a mandar? Pues depende del tipo de suelo que yo espero encontrar. Más PV. Muy bien. Aquí los cálculos. Dice CU es dato. A esta ya no le voy a calcular nada. NC. NC sí es un coeficiente de capacidad de carga que se tiene que calcular. Aquí dices 5.14. Vamos a revisar nada más si se parece o no se parece a lo que ya teníamos en la Ciudad de México. Y de hecho, perdón, en Guadalajara. Y si se parece, 5.14 por 1 más 0.25. Aquí dice DF entre B más 0.25. El naranja entre B entre L. Ajá. Dice para DF menor que 2 y BL menor que 1, que es esta la consideración que hacíamos en esta parte. Entonces, el NC de hecho en Guadalajara y en Ciudad de México es el mismito, igualito. Vamos a ver si tiene alguna otra corrección para el NC. Y de hecho no dice, aquí dice, donde DF es la profundidad de desplante y L es la longitud del elemento. En caso de que DF y BL no cumplan con las desigualdades anteriores, se considerarán iguales a 2 y a 1 respectivamente, que es lo que teníamos en esta ecuación. O sea, ya ni lo tengo que reescribir. Directamente es lo que teníamos en Guadalajara. En este suelo, de hecho, no hay NQ ni N gamma. Aquí dice, despreciate el NQ y el N gamma del lado de la seguridad. Lo despreciamos por reglamento, porque el reglamento nos lo pide. No nos lo piden, nos lo exigen, nos lo mandan, nos dice el reglamento, hágase así y es así. No es, no, a mí no me gusta, pues si no te gusta, ni modo, pero son reglas, son reglas que se tienen que cumplir. Eso de que te guste o no te guste, ¿qué pasa? Hay colegas que dicen, no, es que a mí no me gusta ese reglamento. Puede ser, pero aquí no es a preferencia del que te guste. Si hay un reglamento aplicable, se tiene que usar, se tiene que cumplir. Ya si tú consideras usar otro porque no hay reglamento o por condiciones adicionales, por ejemplo, que sea para una dependencia, llámese CFE, llámese Pemex, bueno, seguramente se tendrá que cumplir ahí sí con otro reglamento, pero además debería cumplirse con estos, que prácticamente deberían ser y seguir una línea similar. Bueno, aquí no hay un factor de corrección de NC, ya es este, y lo que sí hay que calcular es PV. PV sí se tiene que calcular, que es la presión vertical total a la profundidad de desplante por peso propio. Y no es otra cosa más que, está al igual, bueno, más gamma arriba del nivel de desplante de la cimentación por DF. Gamma DF, este es PV, en toneladas por metro cuadrado. Les repito, las ecuaciones son bien sencillas, lo difícil es saber cuál usar, si acaso. Resultados, ahora sí. El resultado es bien fácil, es igual a CU por NC por FR más PV. Y ya. La capacidad de carga admisible en este suelo, aquí no se llama QA, que es en realidad la capacidad de carga admisible, pero aquí se llama R. Esta R es igual a 11.15 toneladas por metro cuadrado. El área es igual a 3.75 metros cuadrados, por lo tanto la capacidad de carga admisible de esta cimentación que estamos proponiendo será 41.83 toneladas. Pero esta no se llama la QA, se llama, perdón, aquí no se presenta como tal como QA, porque aquí lo que dice el reglamento
es que eso se tendrá que revisar dividiendo la carga por el factor de carga entre esta R. Pero dicho de otra manera, bueno, como valor indicativo para el estructurista sobre todo, la carga total que puede soportar el elemento es esta. Pero el que tiene que revisar el estructurista, de acuerdo con el reglamento, pues es la R, que son equivalentes, es lo mismo. ¿Vale? Por aquí voy a anotar esta ecuación, porque esta es importante. Y voy a borrar esta otra de aquí, que ya la repetí abajo, y ya quedó lista nuestra hojita de cálculo. Pongo aquí. Y vamos a insertar la ecuación de capacidad de carga. Ahí no vi dónde la insertó. Ah, la insertó aquí arriba. Eso no me gusta de Microsoft, que a veces inserta las cosas donde Microsoft quiere. Pero bueno, ni modo. Nos adaptamos. Ay. Ecuación, fracción. Aquí dice que la suma. ¿Dónde está la suma? Aquí está. La suma de Q por FC de Q por FC entre A tiene que ser menor que, vamos a usar este de aquí, menor que R. Y esta es la importante. Vamos a ponerla más grande y vamos a darle un relleno así grisecito para que se vea bonita. Vamos a ver cómo se visualiza ya impreso esto. Se ve bien. Nada más vamos a quitar esta parte, pero no se ve mal para presentarla como memoria de cálculo. No se ve mal. Ahí está. Pues ya quedó esta hoja. Esta hoja es para CDMX. Además, esta hoja es para CDMX, suelos cohesivos. Vamos a poner aquí, que además es para cimentaciones desplantadas en suelos cohesivos. Ah, ya lo había anotado aquí. Mejor para que se vea más bonito lo voy a poner aquí. Le voy a dar un formatito bonito aquí. En Excel, estilos de celda, encabezado 4, alineación, en horizontal, centrar. Uy. Alineación, centrar en las selecciones aquí. Ahí está. Para cimentaciones desplantadas en suelos cohesivos. Entonces vamos a hacer ahora la de suelos friccionantes. Ojo, esto es importante. A lo mejor debería ser esto más grande. Esto es para suelos cohesivos. Mucho ojo ahí. No vayan a usar esta para suelos friccionantes porque la van a regar feo. Cohesivos. Cohesivos. Color rojo. Y ahora vamos a hacer, voy a poner aquí que es CDMX cohesivos. Ahora vamos a ver CDMX para suelos friccionantes. Aquí prácticamente quedaría una hojita de cálculo así para la pudieran usar para sus proyectos. Y ya prácticamente se puede usar como memoria de cálculo. Se ve bastante decente, mucho mejor que algunas que me he encontrado en algunos otros proyectos. Pero bueno, ¿qué le hice? Ahí está. Hay cada cosa que se ve en la práctica profesional. Pero bueno, que ya ni mis alumnos. Pasa nada. Luego, perdón, es más barato que ir al psicólogo. Es para suelos friccionantes. Vamos a ver qué es lo que se modifica. Entonces, para cimentaciones desplantadas en suelos friccionantes, nada más lo que se va a modificar es, por ejemplo,
o primero que nada, el factor de reducción de la resistencia. Los suelos friccionantes generalmente los vamos a tener en la zona 1, en la zona de lomas. Por lo tanto, casi siempre el factor de reducción de la resistencia va a ser 0.35 o puede ser que sea zona 2. En zona 2 podemos tener suelos friccionantes, ese 0.35. Y en los suelos friccionantes no nos piden la cohesión. En los suelos friccionantes en ninguna parte de aquí piden la cohesión. Aquí seguramente requeriremos el ángulo de fricción interna, que aunque no lo pide directamente en esta parte, sí se requerirá el ángulo de fricción interna para el cálculo de los factores de capacidad de carga, por supuesto. Entonces aquí no va a ir CU, aquí ahora me van a pedir phi. En minúsculas, la F, y le pongo, ahí está, phi en grados. Hoy como ven, me tardé un poquito en hacer este video porque pues, requiere más tiempo que el anterior, porque lleva una explicación importante antes de poder hacer el cálculo de capacidad de carga. Bueno, vamos a usar las mismas dimensiones. Gamma 1 y gamma 2 los mantenemos. Y la profundidad de desplante, vamos a suponer estos datos. Ok, vamos a traernos aquí de los cálculos de capacidad de carga. Ahí están, me traje los factores de capacidad de carga. Nada más vamos a revisar porque aquí ya sé qué error va a haber. Aquí estos van a jalar el valor del ángulo de fricción. Así que como se me hace más fácil es aquí vamos a poner el ángulo de fricción interna y aquí vamos a poner el factor de reducción de la resistencia. 0.35. ¿Por qué? Porque si no voy a tener que cambiar todas estas ecuaciones y es más tardado, más difícil, más tardado y además innecesario. Vamos a ver. Vamos a poner FR. Está bien, nada más la fuente aquí se ve muy, muy raro por... por eso. La fuente aquí, ahí está. FR. Oh, ya sé. Es esta de aquí. Ahí está. FR igual a... Este lo ponemos alineado a la izquierda, nada más. Datos FR y aquí phi le ponemos, por ejemplo, 30 grados. 30 grados. El símbolo de graditos, aquí está. 30 grados. Ahora sí. ¿Por qué? Para no tener que cambiarle tantas cosas. Aquí las ecuaciones ya las había hecho para Guadalajara. Nada más voy a corroborar si existe algún cambio y probablemente o con suerte no exista ningún cambio importante por lo menos. Bueno, a ver. Dice C por NC en esta ecuación de... bueno, perdón. Aquí se modifica la ecuación de capacidad de carga. Aquí ya no es C por NC. Ahora la ecuación es... PB con gorrito por NQ menos 1. Hoy aquí el gorrito me está jalando hasta NQ y no, el gorrito ya no debe llevar en NQ. NQ menos 1. Todo esto. Y todo esto, a ver si me lo deja entre los corchetes. No pasa nada. Cortar, pegar aquí. PB por NQ, abro corchetes, PB por NQ menos 1, más, aquí dice, hay una división, gamma, este gamma lo ponemos aquí en letras griegas, gamma por B por N gamma, por B por N gamma,
entre 2. Un medio de gamma por B por N gamma, que es la otra parte de la ecuación de capacidad de carga, por el factor de reducción de la resistencia, más PV, que es la sobrecarga. Ok, aquí vamos a necesitar primero PV testada. Entonces vamos a necesitar conocer cuál es la profundidad del nivel freático, NAF o NF, como les guste decirle. Profundidad del nivel freático, vamos a suponer que se encontrara a 2 metros de profundidad. 2 metros de profundidad. Ok. Luego dice, primero, PV con rayita. Vamos a ponerlo por acá. Bueno, C por NC ya dijimos no se va a utilizar. Vamos a eliminarlo. Desplazar hacia arriba. Ahí está. Y ya se volvió loco porque dice que le faltan datos y tiene razón porque le borré el C por NC. Pero aquí vamos a necesitar PV con rayita. PV con rayita. Vamos a ver si en formato debe de estar esa PV con rayita. Voy a ponerla como subrayado para que se entienda que es esa. Para no perder tiempo en cosas que no importan mucho. En cómo le voy a nombrar a la variable. Eso da igual. Entonces esta es la... Le voy a poner que esta es la presión vertical efectiva. Eso sí, como comentario. Presión vertical efectiva. Esta es la presión vertical total. Acuérdense, vertical total y efectivo depende si es sin la presión de poro o con la presión de poro. Presión vertical total. Pero las dos son a la profundidad de desplante. Vamos a poner el NAF a 1 metro de profundidad para que se ponga más interesante esto. NAF a 1 metro de profundidad. Ok. La presión vertical total, vamos a ponerlos al revés. Y de hecho voy a agregar aquí la presión de poro. La presión de poro. La presión de poro. Todas estas en toneladas por metro cuadrado. Ahí está. Estas son las unidades, no el valor. La presión vertical total, base, gamma, arriba del nivel de desplante, por la profundidad de desplante. La presión de poro es igual al peso volumétrico del agua, que podemos asumir que es 1, por la diferencia que hay entre el nivel freático, el nivel de desplante, menos el nivel freático. Menos el nivel freático. Nada más que aquí le vamos a poner una condición. Le vamos a poner si aquí va a ir un paréntesis, tiene que ir un paréntesis. Si da gamma por df, da menor que 0, pon 0. No puede haber una presión de poro negativa. Sí puede haber una presión de poro negativa en el caso de la succión, pues, pero aquí vamos a asumir que no. Yo sé que sí, para los que se pongan más estrictos en la parte de teoría, vamos a asumir que no se puede. Así que la presión de poro mínima es 0. Dice, si esto da menor que 0, tú pon 0. Si no, pon eso. Sí. Valor si verdadero. Valor si falso. Esto.
¿Qué es lo que no me está reconociendo? Dejen ver. Menor que 0, pon 0. Si no, pones esto. Me está sobrando un paréntesis, creo. Si este por este es menor que 0. Ah, ya, me está sobrando un paréntesis aquí. Tú pon 0. Si no, aquí está el valor sin falso. Pon esto. Ok. Ahí está. La presión de poro 0.5. Vamos a corroborar nada más. Si el nivel freático estuviera abajo del nivel de desplante, esto tendría que dar 0. Ahí está. Si da 0, como debe de ser. Entonces, la presión de poro es 0.5. La presión vertical efectiva es la presión vertical total menos la presión de poro. Se acabó. Ahí está. 1.3. Listo. Aquí hay una consideración importante que no está escrita o no lo he escrito. Aquí dice que este gamma se tiene que corregir en caso de que el nivel freático esté abajo de la cimentación. Aquí no está, pero se debe de corregir si el nivel, el gamma, aquí el gamma que se debe de corregir es este gamma de aquí, para la ecuación de capacidad de carga. Si el NAF está abajo del nivel freático, perdón, el NAF está abajo de la cimentación, se tiene que considerar esto. Aquí dice, en caso de que el ancho B sea mayor que la profundidad Z del nivel freático bajo el nivel de desplante de la misma, vamos a hacer un dibujito, esto sería algo así. Y aquí sí tuve que hacer muchas explicaciones porque se necesitaban. Una disculpa, este video va a quedar más largo, pero aquí a lo que se refieren es la corrección se tiene que hacer cuando aquí está el nivel de terreno natural y el nivel freático cae aquí abajo. Esa corrección se tiene que hacer. Voy a anotar aquí la ecuación. Aquí dice la profundidad Z del nivel de freático bajo el nivel de desplante de la misma. Esa profundidad Z que se menciona ahí es esta. Este Z. El ancho de la zapata es esta distancia de aquí para acá. Ponerlo así. Este es B. Este es B. B mayúscula. Z. Gamma M, dice, es el peso total sumergido del suelo arriba del nivel freático. Es decir, gamma M sería vamos a ponerlo así como si fuera una ecuación. Gamma M sería, hoy le puse letra mayúscula M. Gamma M sería el peso del suelo aquí arriba del nivel freático. Y gamma sumergido sería entre las profundidades Z y B entre 2 tangente de 45 más phi entre 2. Es decir, esto se refiere hasta dónde va a llegar a la falla. Vamos a ver esa B entre 2 tangente de 45 más phi entre 2. Escribirlo así. B entre 2 entre 2 ecuación. Por tangente de 45 grados, tangente
de 45 más phi entre 2. 45 más phi entre 2. Ese 45 más phi entre 2 sale muchas veces en las ecuaciones, ¿verdad? Y tiene que ver mucho con las líneas de falla, las superficies de falla. Ya vamos a terminar. Yo sé que este video ya se hizo largo, ya debemos de llevar casi una hora, poco más. Entonces B entre 2, B entre 2, B entre 2, sí. Entre 2 por tangente. Acuérdense que si usamos un ángulo aquí va a ir en radianes. 45 más phi entre 2, phi entre 2. B entre 2 por tangente de 45 más phi entre 2. Dejen ver dónde me faltó. Ah, sí, me faltó cerrar este paréntesis. B entre 2 por tangente de 45 más phi entre 2. Esta distancia, dice, es una distancia entre las profundidades Z y B entre 2 tangente. Okay. Z y esta es otra distancia. Digamos que sería esta otra distancia. Ahora una distancia desde aquí hasta una cierta profundidad, que sería esta. Voy a ponerles otro color a las dimensiones porque se confunde un mucho. Vamos a ponerle un verdecito. Ahí está. B es el ancho de la zapata, Z es la profundidad desde donde está el desplante de la zapata hasta el nivel freático, y B entre 2 tangente de 45 aquí es esta distancia. Entonces esto solo pasa cuando, cuando la profundidad del nivel freático está abajo del nivel de desplante de la zapata. Se tendrá que hacer esa corrección. La hacemos, es esta. O la hacemos ya todavía, ya estamos aquí. Bueno, nada más vamos a poner aquí, verificar este punto, el 3.4.2.3.5. Este se deberá corroborar. 3.4. Perdón, lo podríamos automatizar, sí, pero se va a hacer más largo el video. Y ya va demasiado largo. 3.4.2.3.5. Aquí está. Verificar en la norma técnica 3.4.3.2.5. Voy a hacer este más a un lado para que lo otro se alcance a salir bien. Ahí está. Ahí está. Listo. Entonces, eso es lo que se tendrá que verificar en caso de que el nivel freático caiga abajo del nivel de desplante de la zapata. Bueno, no es el caso. Aquí el nivel de freático está arriba del nivel de desplante de la zapata, a 1 metro de profundidad. Vamos a ver cómo sigue la ecuación. Y la ecuación que se modificaría, perdón, es esta, la gamma 2, abajo del nivel de desplante de la zapata. Ahora sí. Seguimos. NQ, perdón, aquí dice PB rayita, que ya la calculamos, es esta, por NQ. NQ dice que es E a la pi tangente de phi. Vamos a revisar, voy a subir esta hojita para no estar regresando. Mato de imagen, traer adelante. Ahí está. NQ. E a la pi tangente de 45 más phi entre 2. Miren, aquí estaba una multiplicación.
Aquí dice la misma que viene abajo. Dice, donde phi es el ángulo de fricción interna, el coeficiente NQ se multiplicará por... Este es el factor de corrección. Aquí no es E a la pi tangente de phi por tangente de 45 más phi entre 2. Es E a la pi tangente de 45 más phi entre 2. E a la pi tangente... E a la pi... perdón. Si es E a la pi tangente de phi, todo eso por tangente de 45 más phi entre 2 al cuadrado. Esta es la misma ecuación de Guadalajara. ¿No la cambié? No, ahí está. Ok, factor de corrección aquí dice multiplicará por 1 más b entre L, que es el mismo factor de corrección. Aquí dice, si b y L son iguales, es decir, si esto es el cuadrado, se multiplicará por 1 por tangente de phi, y si es rectangular, 1 más b entre L por tangente de phi. Aquí es el factor de corrección correcto y es el factor corregido. El n gamma, entonces n gamma dice 2 por nq, más 1 por tangente de phi. Son igualitos. NQ se multiplicará por 1 menos 0.4 para cimentaciones rectangulares. Aquí dice, si esto es cuadrado, 0.6. Y por 0.6 para circulares y cuadrados. Entonces, NQ, N gamma son igualitos que en Guadalajara y los factores de corrección son igualitos. Listo, entonces ya que tenemos todos los valores, nada más el cálculo es igual a, abrimos paréntesis. Uy, ¿qué le hice esto? Abrimos paréntesis. Es la presión vertical efectiva por, abro paréntesis, NQ menos 1, NQ corregido, menos 1, todo esto más gamma, gamma por B por N gamma, gamma de la parte de arriba, debe ser sí, a ver, déjenme ver. Quitamos esto, aquí dice gamma es el peso volumétrico debajo del nivel de desplante de la cimentación. Entonces gamma de abajo. Aquí dice la presión vertical por NQ menos 1 más es la de abajo, es el gamma 2. Entonces gamma por B por N gamma por B por N gamma, corregido también, entre 2 más gamma por B por N gamma entre 2. Todo esto multiplicado por el factor de reducción de la resistencia, que es 0.35, más la presión vertical total, más la presión vertical total a la profundidad de desplante, que es esto. Entonces, tenemos... perdón, y no le pusimos los parámetros del ejercicio. Ahorita corroboramos con los parámetros del ejercicio. Lo que es, me olvidé de los parámetros del ejercicio y empecé a proponer unos más típicos de la Ciudad de México. Ahorita revisamos. Entonces, sería... sería... tengo que corroborar con esta ecuación. PB testada, el vertical efectivo, por NQ menos 1, más gamma abajo del nivel de desplante, que es lo que dice aquí, por B por N gamma entre 2, por el factor de reducción de la resistencia más la presión vertical total. Y ya está. Ok, es eso. El área es la misma, entonces 69.1. Eso es el resultado para suelos friccionantes. Ahora, interesante, vamos a corroborar
No vamos a comparar. Quería comparar con el suelo de Guadalajara, pero no lo voy a hacer porque son enfoques diferentes, no son equivalentes. Habría que proponer un factor de carga, pero no es necesario ni tiene sentido. Entonces vamos a dejarlo así. Nada más vamos a poner los parámetros del ejercicio aquí. Dice 5.2. Ojo, puse otros parámetros porque en la Ciudad de México 5.2 kilonewtons por metro cuadrado, 0.52 toneladas por metro cuadrado. Factor de reducción de la resistencia. Gamma 1, 14.5 kilonewtons por metro cúbico. 1.45. 1.45. Y las dimensiones. Bueno, aquí está. 17.27, así se resolvería el ejercicio. Y para suelos friccionantes, vamos a poner los parámetros que nos dice el ejercicio. Si se fijan, aquí no metemos la ecuación en ninguna parte. 27 grados. Y lo demás creo que se queda igual. Y ya está. Entonces, serían los factores, la capacidad de carga para suelos friccionantes sería 12.93 y para suelos cohesivos 4.6 toneladas por metro cuadrado. En suelos cohesivos, aquí dice, por ejemplo, tendríamos para este elemento 41.83 toneladas y para suelos friccionantes tendríamos 69 toneladas para este elemento que estamos proponiendo. Bueno, pues hasta aquí llega el ejercicio. Ya vamos a recortar esto para que quede presentable para una hoja de una memoria de cálculo que se pudiera presentar en alguna tarea. Se pueden guiar con esta para un proyecto final. Se podrían guiar con esta. Estoy al pendiente para cualquier duda o comentario. Y pues gracias por ver el video. Creo que sería todo. Bueno, en el siguiente video vamos a ver cómo resolver y ahora sí esa parte de el B' y el L', que es cuando hay excentricidad. Es el siguiente tema. Gracias.